Ya a ver. Buenos días, alumnos, buenos días con todos. Buenos días. ¿Se escucha bien, alumnos? Buenos días, sí, sí, te escucho. Ok, gracias. Ya, a ver, voy a compartir pantalla para empezar. Ya, a ver. El día de hoy, ya sábado, estamos empezando, ¿no? Con el taller intermedial, ¿no? Que en este caso vendría a ser el de las 9 de la mañana. Y que corresponde al tema de lo que es modelamiento de base de datos relacionales. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? A ver, ya, ok. Ahí me confirman que se ve bien. Entonces vamos a empezar con el tema. En este caso he preparado esta PPT en la cual vamos a ver el modelo de base de datos relacionales, pero antes de entrar a lo que es todo lo que son bases de datos relacionales, vamos a ver un pequeño video para poder entender un poco más sobre base de datos relacionales y luego ya continuamos con la explicación de esta clase, ¿ya? A ver, un minuto. Acá lo tengo. Compartir el sonido. Un minuto. Ahí está. Los modelos de base de datos son conjuntos de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos. Es decir, es aquello que nos va a permitir plasmar todo lo que serían los datos que va a tener la base de datos y poderlos visualizar de una manera global y gráfica. Para esto tenemos varios modelos, pero el más usado y el que vamos a aprender aquí va a ser el modelo relacional, el cual nos permite visualizar la estructura de una base de datos y la relación entre los datos. Nos va a permitir ver todos los datos que constituyen nuestra base de datos, pero también la relación que hay entre cada uno de ellos y cómo es que interactúan entre sí. Para esto necesitamos utilizar una herramienta la cual nos va a permitir modelar, es decir, formar o construir nuestra base de datos. Y tenemos los diagramas entidad-relación, los cuales son una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla. Es decir, este modelo nos va a permitir visualizar de una manera gráfica, sencilla, toda la estructura de nuestra base de datos, todo lo que lo constituye, la información que tiene, y nos va a permitir trabajar en equipo con otras personas para poder analizar juntos una base de datos. Los elementos del diagrama entidad-relación son los siguientes. Primero tenemos un rectángulo, el cual va a representar una entidad, y una entidad no es nada más que un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos, como podría ser un alumno, un cliente, una empresa, una alergia, entre otros. Con una única entidad podemos representar varios objetos que pertenezcan a este. Por ejemplo, alumno, hacemos referencia con este singular a varios alumnos. El siguiente símbolo es un rombo, el cual representa la relación entre entidades, también llamado mapeo o cardinalidad. Este tema lo vamos a ver más a fondo en el siguiente video, pero aquí les dejo el símbolo. El siguiente símbolo es una línea, la cual es para unir entidades. El cuarto símbolo es un óvalo vacío y representa un atributo, el cual es una característica de una entidad, como nombre, edad y fecha. Es importante mencionar que cada atributo o característica debe de ser general para cada entidad. Es decir, un cliente, independientemente de qué tipo de cliente sea, debe de tener los atributos nombre, edad y fecha, entre otros. De igual manera, una empresa, independientemente de qué tipo de empresa sea, debe de tener un nombre de empresa, un número de trabajadores en la empresa, misión de la empresa, valores de la empresa, es decir, son atributos que tienen todas las empresas del mundo. Como penúltimo símbolo tenemos un óvalo lleno, el cual va a representar el atributo principal o una clave primaria, la cual es única y toda entidad debe de tener la suya. Es decir, este atributo nos debe de permitir identificar una entidad mediante un único número o un único código. Un ejemplo podría ser
el ID de un producto en un centro comercial. Podemos ver que los productos tienen nombre, caducidad, ingredientes, pero de igual manera tienen un código de barras. Este código de barras hace referencia a un código, el cual va a ser distinto para cada uno de los productos. Y simplemente conociendo el código de este código de barras, nosotros podemos conocer o hacer referencia a un producto en específico. Como último símbolo tenemos un óvalo, pero dibujado a la mitad, el cual se llama atributo foráneo o clave secundaria, y nos permite identificar una entidad externa en otra. Este símbolo lo vamos a utilizar cuando estemos relacionando una entidad con otra entidad, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video con esta Ana de manera más a detalle. Para que quede un poco más claro el concepto de entidad y atributo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un vehículo y este tiene atributos, como podría ser número de llantas, color, velocidad, marca, modelo. Podemos ver que todos los atributos que yo mencioné son generales. Todos los vehículos los tienen. Entonces, así es como nosotros tenemos que reconocer los atributos de las entidades y obviamente las entidades. Para ver un ejemplo utilizando la simbología que acabamos de aprender, vamos a poner el ejemplo de alumno. Tenemos alumno, el cual es una entidad, y este tiene una clave primaria, la cual es matrícula del alumno, ya que es única y mediante la matrícula nosotros podemos localizar a cada alumno de una escuela. De igual manera tiene atributos básicos como podría ser el nombre del alumno, la edad del alumno, el semestre del alumno y el género del alumno. Podemos ver que estos son datos generales que todos los alumnos, independientemente de la escuela en la que estén, tienen. Esta tabla alumno es sencilla, pero ¿qué pasa cuando nosotros la unimos con otras tablas más, como podría ser carrera, materia y profesor? Bueno, antes que nada, todo este análisis de carrera, materia, profesor y alumno nació de algo a lo que nosotros llamamos reglas del negocio, es decir, el porqué de la base de datos. Y nosotros aquí vamos a simular que una universidad nos pidió realizar una base de datos en la cual pueda obtener los datos de cuántos alumnos tiene, qué alumnos están cursando qué carrera, qué profesores están impartiendo a qué alumnos qué materia y qué materia está impartida por qué profesor. Bueno, estas son las reglas del negocio y mediante estas nosotros vamos a identificar las entidades y sus relaciones. El siguiente video esta Ana va a continuar este ejemplo y les va a enseñar cómo relacionar. A ver, alumnos, para explicarle un poco más acerca de lo que es el modelamiento de datos, en este caso vamos a hacer primeramente un ejemplo, ya que en este caso también ustedes ya conocen acerca del el tema de modelamiento de datos. Veamos un ejemplo y luego ya empezamos con la presentación de la clase del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este caso, miren, tengo este Excel, en la cual, por ejemplo, aquí tengo una lista acerca, miren, voy a ponerle todos los bordes, ya. Una lista acerca de los alumnos de una clase, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo el código del alumno, que en este caso, ¿no? Le hemos puesto 1, 2, 3, 4 para enumerarlos. Tenemos sus nombres, sus apellidos y sus edades. Ahora, en modelamiento de datos relacionales, nosotros tenemos que cada uno de estas hojas, o puede ser también en este caso, datos de la persona, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? Lo que es, todo esto para mí representa la entidad, una entidad, ¿no? Por ejemplo, tengo la entidad llamada alumnos, ¿no? Y dentro de esta entidad yo tengo columnas, miren. Una columna, otra columna, y cada columna, en este caso, tiene datos, ¿no? Acá podemos ver que tiene el ID del alumno, que en este caso, el ID del alumno es único. Tenemos el nombre, el apellido y la edad. Para mí, estos de acá son, en este caso, los atributos que tiene esta entidad, ¿no? Por ejemplo, acá puedo tener mi entidad llamada alumno,
Y dentro de mi entidad llamada alumno, yo puedo tener que esta entidad tiene atributos, ¿no? Esto para mí vendrían a ser los atributos de mi tabla, alumno. Y aquí también yo tengo que cada uno de estos registros va a ser único. ¿Y qué columna lo representa como único? En este caso es el ID del alumno. Para nosotros, en lo que es modelamiento de datos, esto de aquí se llama clave primaria o primary key, que es el identificador único, ¿ya? Entonces, basándonos en este tema y viendo cómo se conforma una tabla, vamos a pasar ahora sí al PPT, ¿ya? A ver, voy a ponerlo en tamaño grande para empezar, ¿no? Ujú, ya. Entonces, primero, base de datos, ¿no? Modelo de base de datos relacionales. En este caso, es más que todo, es un conjunto de tablas, las cuales se almacenan entidades, ¿no? Que ya hemos visto. En este caso, la entidad podría ser alumno, ¿no? Profesor, curso, ¿no? Esas son lo que se llaman entidades. Y estas entidades hemos visto que también poseen atributos, ¿no? Como en el ejemplo que hemos visto, los atributos tendrían el nombre, el apellido, la edad. Para mí estos de aquí representan los atributos, ¿no? Que vendrían a ser los datos de cada columna. Y además poseen lo que es un identificador único, que en este caso vendría a ser el código del alumno. Entonces, bajo esa premisa, empezamos, ¿ya? Primero, lo que tenemos que ver es que también existen jerarquías dentro de lo que es base de datos relacionales, ¿ya? O también, en este caso, son conocidas como herencias, ¿no? En la cual, para eso, lo que tenemos es el siguiente ejemplo, miren. Por ejemplo, nosotros podemos tener una entidad llamada persona, pero una persona puede ser también un profesor, como también puede ser un alumno, ¿no? En este caso, esta entidad persona, si nosotros empezamos a analizarlo un poco más, vemos que profesor y alumno poseen ciertas características similares, ¿no? Que pueden ser el nombre, ¿no? Ambos tienen el atributo de nombre, el atributo de apellido, pueden tener el atributo de edad, ¿no? El atributo puede ser de DNI, ¿no? Y así podrían tener más atributos. Pero, sin embargo, también cada uno de estos va a tener datos que los hace diferente. Por ejemplo, el profesor va a tener lo que es un sueldo, va a tener un grado, puede ser magíster, doctor, ¿no? Y el alumno va a tener qué carrera está estudiando, ¿no? Cuál es el monto que está pagando y así, ¿no? Entonces, aquí tenemos este modelo que nosotros vemos acá, es un modelo conocido también como de tipo herencia, en la cual bajo una misma entidad que pueden, ¿no? En este caso, persona, ambas tablas que van a heredar como hijos de esta tabla principal van a tener algunos datos, en este caso, característicos de esta tabla persona, pero también tienen otros datos adicionales, ¿no? Los datos en común sería, por ejemplo, acá está, ¿no? DNI, nombre, y aparte de eso, ellos tienen lo que es acá el sueldo, un grado, que le pertenecen solamente al profesor, y el alumno tendría lo que es la carrera y el monto. Así es lo que tenemos aquí, ¿ya? A ver, sigamos otro ejemplo más, ¿no? Acá también tenemos lo mismo, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Las jerarquías se representan con un triángulo invertido, ¿no?
¿Qué más? Otra característica más grande en esto, ¿no? La más grande es este triángulo invertido, que es cómo están representadas estas tablas con este tipo de, en este caso, jerarquía, ¿no? Ahora, aquí también tenemos, por ejemplo, un poco más detallado, ¿no? Miren, vamos a ver qué tenemos acá. Aquí, en este ejemplo, podemos ver lo siguiente. Miren, esta parte de arriba ya la habíamos explicado, pero si vemos aquí abajo, tenemos lo siguiente. Miren, el profesor, tenemos un tipo de relación entre profesor y acá me dice sueldo, ¿no? Acá hay un tipo de relación entre estas dos tablas, ¿no? En la cual podemos decir que existe una relación de la siguiente manera, ¿no? Acá me dice, ¿no? Este tipo de relación es una relación de 1 a varios, y acá también vemos una relación de 1 a varios, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si analizamos aquí, podemos ver lo siguiente, mire, un alumno puede tener o va a pagar uno o varios pagos puede hacer, ¿no? Pero un pago siempre está asociado a un solo alumno, ¿no? Quizás lo que cambie es el identificador, ¿no? El código del alumno más el código de pago le pertenece a ese alumno nada más, ¿no? Veamos también otros ejemplos, ¿ya? Relación, acá me dice otro tipo de relación que existe también, ¿ya? En este caso vamos a ver este tipo de relación, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando de lo que son las relaciones recursivas. Estas relaciones recursivas me indica que un registro de ahí, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un conjunto de empleados, podemos ver que dentro de ese conjunto de empleados va a haber lo que es un jefe, ¿no? Y nosotros analizamos en modelamiento de datos cómo sería esta relación, sería de la siguiente manera. A ver un momento. Acá está, ¿no? Es que, ya, acá. Miren, por ejemplo, el empleado, ¿no? En este caso sería así. Un empleado va a tener uno o varios jefes, ¿no? Pero ese jefe pertenece a la misma tabla. Entonces, acá estamos viendo que existe un tipo de relación, ¿no? Recursiva, porque se da dentro del mismo conjunto de datos. Es lo que nos dice este tipo de relación aquí, ¿no? Ahora, también tenemos lo que son los grados de una relación. ¿Qué quiere decir acá? Este grado de una relación se define de la siguiente manera. Si es una sola entidad, tenemos que es de grado 1. Si tiene dos entidades, es de grado 2. Si tiene 3 entidades, es de grado 3. Este es el grado de una relación en entidades, ¿no? Y luego también tenemos lo que son las entidades fuertes, propias o regulares, ¿ya? En este caso vamos a explicar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá dice, son aquellas que tienen existencias por sí mismas, estas o aquellas cuya ocurrencias son identificables por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, estas entidades fuertes, que pueden ser, por ejemplo, cuando yo haga el análisis acerca, por ejemplo, quiero hacer un sistema, primero tengo que identificar cuáles son mis entidades que van a participar dentro de ese proceso.
Entonces, aquí una de esas entidades puede ser quizás el empleado, el cliente y el proveedor. Son entidades que sí o sí tendrían que estar dentro o consideradas dentro de lo que es el modelamiento de datos, ¿ya? La otra es entidades débiles, que en este caso una entidad débil, en este caso sería de la siguiente manera, mira. Esta entidad salón depende de esta entidad edificio. ¿Qué quiere decir? Que si no existiera esta entidad edificio, la entidad salón no tendría mucho significado, ya que dependería de una entidad para que identifique salón de qué sería, ¿no? O de dónde sería. Entonces necesitaría una entidad más que acompañe, en este caso, para que pueda existir esta entidad de acá. No, acá no es. Una entidad débil es aquella que necesita de otra para existir. En este caso, el edificio, ¿no? Acá dice, tiene uno o varios salones, ¿no? Acá está la entidad salón y la entidad edificio. Ambos tienen su identificador único, que en este caso es el ID de edificio y el ID de salón. Pero esta entidad salón no existiría si no existe la entidad edificio, ¿no? Acá también nos dice ¿no? Otras características. Bueno, acá nos dice, cuando hablamos de entidades débiles, estas entidades no tienen por sí mismos datos suficientes como para ser identificadas. Ahora, si nosotros acá vemos en este ejemplo, cuando ya se empieza a organizar las tablas o las entidades, tendríamos que ver que el salón, en este caso la entidad salón, necesitaría como clave secundaria o clave foránea el ID de edificio, para que en este caso, digamos que esta entidad o estos registros van a pertenecer a este registro del edificio, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver también que existen claves secundarias o claves foráneas también, ¿ya? Ahí está. Otra que sería que también existe una cardinalidad 0, ¿no? Sobre la línea de relación indicada opcional, ¿no? Algo que también se usa bastante cuando se habla de modelamiento de datos es que a este tipo de relación que existe entre las tablas se le llama cardinalidad. Ese es el término que se usa. La cardinalidad es, en este caso, la relación que existe entre las tablas o las entidades que vienen a ser lo mismo. Acá tenemos, en este caso, cliente y reclamo. ¿Qué es lo que nos dice acá? Miren, ambos tienen su identificador único, ID de bueno, acá es ID de cliente y bueno, acá ID de reclamo, ¿no? Pero acá tendríamos lo siguiente. Acá nos dice, ¿no? Un cliente puede tener ninguno o también puede tener varios reclamos. Este círculo de acá me representa que puede ser opcional, es decir, que puede aceptar nulos, ¿no? Acá dice, un cliente tiene como mínimo 0, por tanto se puede decir que no es obligatorio que un cliente tenga reclamo. Y es verdad, un cliente puede ser que nunca tenga reclamos, como que también pueda tener varios reclamos, ¿ya? Entonces, ese es un tipo de cardinalidad en la cual se está poniendo la opción, ¿no? Esta opción que significa opcional. Así es, ¿no? Acá también nos dice, ¿no? Un reclamo es de un cliente como mínimo
quiere decir que si existe un reclamo, de todas formas, el reclamo es de un cliente, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Si existe por lo menos un reclamo, acá sí vemos que le va a pertenecer a un solo cliente, si es que leemos de derecha a izquierda. En cambio, de izquierda a derecha sería que un cliente puede tener ninguno o varios reclamos también puede tener. Eso es lo que nos representa esta opción de aquí. A ver. También tenemos en este caso, ¿no? Que cuando hagamos el modelamiento de datos, tenemos que ver que no exista, en este caso, ¿no? Estas relaciones, ¿no? Que a veces se entienden como que se está duplicando o en este caso son redundantes también, ¿no? A ver, uy, ya está. Este de acá, miren. Por ejemplo, si nosotros en este caso vemos este ejemplo, vemos lo siguiente. Voy a ponerlo así para poderlo ver mejor. Y tenemos de esta manera, ¿no? Un cliente va a tener ninguno o varios comprobantes, es lo que nos dice este tipo de relación, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos que el empleado, ¿no? Un empleado puede atender uno o varios comprobantes. Pero acá vemos que también estamos poniendo otra relación igual entre empleado y cliente. Y acá le dicen, ¿no? El cliente atiende varios empleados y el empleado atiende varios clientes. Pero lo que vemos acá es, por ejemplo, que ambos estamos como que queriendo cerrar el círculo, pero si analizamos aquí entre cliente y empleado, esta relación no debería existir porque no tiene mucho, en este caso, sentido, ¿no? Que un cliente dice atiende varios empleados y varios empleados atiende a clientes, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando nosotros ya más adelante hagamos consultas en lo que es un motor de base de datos que puede ser SQL, MySQL, Oracle, tendríamos que tener, si nosotros queremos llegar en la consulta desde cliente hasta empleado, tendríamos que pasar por esta relación, ¿no? De cliente a comprobante y de comprobante a empleado. No es que yo voy a inventarme acá una relación para que exista, porque si yo hago esto, una, que a veces no me va a dejar el motor de base de datos, y dos, que van a salir datos duplicados, redundantes, si es que trato de hacer esta relación de acá. Es por eso que cuando hagamos consultas y hagamos, en este caso ya los reportes, tendríamos que seguir siempre un solo camino. No puedo tener dos caminos, en este caso, para llegar a esta tabla, sino que tendría que seguir solamente un camino, ¿no? Y tendría primero que analizar si ese camino cumple con cada una de las expectativas que yo necesito, ¿no? Ya. Ujú. Ah, ya. Y acá tenemos otro ejemplo que dice sin redundancia, ¿no? En este caso acá nos dice, ¿no? Que tenemos esto de acá, ¿no? Un empleado reside en una ciudad, ¿no? Y si lo leemos del otro lado, que viene a ser lo mismo, una ciudad, ¿no? En este caso pueden, ¿no? Haber varios empleados, ¿no? En este caso sería solamente de una sola relación, ¿no? Pero para entender un poco más, vamos a ver en este caso un ejemplo, ¿ya? Hasta el momento, haciendo un resumen, lo que estamos viendo es el modelo de datos relacionales, ¿no? Que más que todo es esto de aquí. Todo se resume en esto. Por ejemplo, lo que hemos dicho al comienzo, ¿no?
una entidad que puede ser aquí la entidad, a ver, alumno, ¿no? Yo tengo los siguientes campos, ¿no? Campo, en este caso, ID de alumno, nombre, apellidos y edades. Para mí todos estos vienen a ser atributos de mi tabla o de mi entidad alumnos. Ahí está. Y dentro de cada entidad y dentro de sus atributos yo voy a tener registros. Mira, un registro, dos registros, puedo tener miles, millones de registros. Y en este caso, cada registro tiene que ser único. Y para eso yo le voy a asignar un identificador. A veces hay identificadores de en este caso, de un solo campo, como es el ID del alumno, pero como también pueden haber, en este caso, identificadores compuestos. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer que dos campos, ¿no? Dos campos y lo identifiquen como único. Puede hacer que, por ejemplo, yo tengo una empresa y en la empresa todos los años el código, cada vez que llega a diciembre y llega luego a enero, se vuelve a reiniciar los códigos en cero. Entonces, ahí yo tendría que tener, ¿no? Otro más. Por ejemplo, yo tengo, en este caso, lo siguiente. Por ejemplo, tengo mis órdenes, mi tabla de órdenes de compra, en la cual, por ejemplo, yo todos los años llego 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y llega diciembre, ¿no? Llega enero del próximo año, por ejemplo, este sería del año, a ver, pongamos 2022, ya. Y luego tenemos que para el siguiente año, 2023, empezamos otra vez las órdenes de compra, otra vez con los mismos códigos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá ustedes dirán, ¿no? Que este código ya se está repitiendo otra vez en la misma tabla, porque todo pertenece a una sola tabla llamada órdenes de compra, ¿no? Por ejemplo, órdenes de compra, sí. Entonces, en este caso, ¿no? Los atributos, en este caso, el ID de compra, de orden de compra, vemos que se va a repetir. Entonces, yo al momento que hago en este caso, el diseño o el modelamiento de datos, yo tengo que tener siempre bien claro todas las casuísticas que se pueden dar dentro de la empresa. Y bajo eso, empiezo a hacer mi modelo de datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tendría que si yo quiero hacer un identificador único, para mí sería de esta manera. Sería el ID de la orden, pero también yo tendría que agregar el ID del periodo. Por ejemplo, aquí yo tendría el ID de la orden, puede ser 1, y el periodo puede ser 2022. Entonces, la unión de estos dos campos, miren, la unión de estos dos campos me puede dar mi identificador único o mi clave primaria. ¿Ya? Entonces, yo cuando haga mi modelo de datos, tengo que tener bien claro si mi entidad va a tener un solo campo como identificador único, o va a ser la unión de dos campos para identificarlo como único. Segundo, en los tipos de relaciones que hemos visto, existen los siguientes, ¿no? Hemos visto la relación de uno a varios, ¿no? O también algunos lo pueden llamar del otro lado, ¿no? Varios a uno. Al final es lo mismo, solamente que es de acuerdo a cómo lo lees, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Al final cumplen lo mismo. Ahora, esa es la más común, ¿no? Pero también puede darse el caso que cuando ustedes empiecen a hacer el análisis, pueden encontrar una relación de varios a varios. Para este caso, ¿qué es lo que nos dice la teoría en modelamiento de datos? Que si existe
una relación de varios a varios, yo automáticamente debería crear una tercera entidad. ¿Ya? Por ejemplo, tendríamos, a ver, un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo en una segunda hojita, ¿ya? A ver, acá tengo una entidad. Vamos a ponerle, a ver, profesor. Así, miren, profesor. Y una entidad más que se llame acá cursos, ¿ya? Así, entidad profesor y la entidad cursos. Así, ya está. Esta. A ver, le vamos a poner colorcitos. ¿Está? Ahí está. Entonces, y empecemos a analizar este caso de acá. Allá. Siempre algo que tienen que tener en cuenta, que cuando trabajen en modelamiento de datos, siempre tienen que estar en singular las entidades. Nunca pueden estar así con, ¿no? Cursos. Deben estar así, curso nada más. En singular. Siempre las tablas tienen que estar así. Ahora, si analizamos acá, a ver, un momento, tendríamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Ya está. ¿Qué tal? A ver. Este es un, no me deja ver las opciones. Ya. Así nada más. Ah, ya. Así nomás vamos a trabajar. Bien. Entonces, acá tendríamos de esta manera. A ver, lo voy a poner así, ¿ya? Ahí está. Ya. Si analizamos esta relación, tendríamos de esta manera, miren. Así, ya. Un profesor, ¿no? Actualmente puede dictar uno o varios cursos, ¿no? Así se puede dar. Y un curso puede ser dictado por uno o varios profesores. Ejemplo, miren. En este caso, yo, ¿no? Puedo dictar el curso de fundamentos de programación, como también puedo dictar el curso de base de datos, el curso de, ¿no? de inteligencia de negocios. Entonces, ahí vemos que el profesor puede dictar uno o varios cursos. Ya. Ahora, un curso. Por ejemplo, el curso de fundamentos de programación. El curso de fundamentos de programación lo puede dictar varios profesores. Por ejemplo, yo lo puedo dictar el día lunes. Otro profesor puede dictar el mismo curso el día martes. Y otro profesor lo puede dictar el día miércoles. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es una relación, acá lo voy a poner ya, de varios a varios. O algunos también lo conocen como de muchos a muchos, así, ¿ya? Algunos también lo conocen así. Ahora, ¿qué es lo que no podemos hacer? Cuando hagamos nuestro análisis, no podemos tener una relación de esta manera, que sea de muchos a muchos o de varios a varios. Esto de acá no se puede dar. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en este caso? Primero, sería lo siguiente. Tendríamos que hacer esto, miren. Voy a ponerlo acá abajo, ¿ya? A ver, sería así. Acá tengo mi tabla profesor, acá mi tabla cursos. Vamos así, ¿ya? Acá sería profesor. Acá sería cursos, para volverlo a hacer. Ya. Acá, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debería crear una tabla intermedia. Aquí. En la cual
esta tabla intermedia tendría que hacer una relación así, miren. Podría ser así y así. Ya. Acá le podemos llamar que esta tabla se llame, a ver, le voy a poner que se llame una tabla detalle, ¿ya? Una tabla detalle. O también le puedes poner una tabla llamada profesor cursos. Profesor curso, ya, así es. Así, ya, profesor curso. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente, que la relación que existe sería siempre de uno del lado del profesor y de varios del lado del profesor curso, ¿no? Esto es cuando ya ustedes, ahorita les voy a explicar, pero cuando agarren un poco más de práctica en la parte del análisis, siempre va a ocurrir eso. Tienen una relación de varios a varios, entonces el lado de varios se va a quedar para la tabla que se está creando y para el lado de la tabla que tiene, ¿no? Que se ha unido, es siempre el lado de uno, ¿no? Y en este caso sería así, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tendría en la tabla cursos mi identificador que sería el ID de curso. Y de profesor yo tendría el ID de profesor, así. Ahora, esta tabla que se está creando debe de tener obligatoriamente como identificador estas dos claves de las otras entidades de las cuales se ha formado. En este caso, esta tabla profesor curso debería tener como identificador el ID de profesor y el ID de curso. Así debería tener estas dos, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Cómo es la relación acá? Acá sería así, ¿no? Un profesor, en este caso, ¿no? Puede dictar un curso, pero además de eso, yo acá le voy a agregar algunos campos que lo identifica ya como único. Por ejemplo, uno podría ser el horario en el cual se dicta, ya que no pueden haber dos profesores, ¿no? Bueno, ¿no? O en el mismo horario, pero también yo le podría agregar algo más, ¿no? Aparte de en el mismo código de curso y con el mismo código de profesor, ¿no? El horario, no sé. Acá le puedo agregar, por ejemplo, puede ser todos los lunes, ¿no? La fecha, ¿no? Todos los lunes. Ya le pongo todos los lunes, ¿no? Pero también le puedo agregar, por ejemplo, la hora, ¿no? No sé, otro campo puede ser la fecha, ¿no? El laboratorio, ¿no? El laboratorio en el cual les dicta, ¿no? Laboratorio. O el salón de clase, ¿no? El código de salón. Código de salón. Y así, ¿no? La sede en que dicta. Y así. Son atributos que le pertenecen solamente a esta tabla que se está creando. ¿Ya? Entonces, así yo podría, en este caso, empezar a realizar esto de aquí, ¿no? Que es el modelo de datos relacional, en donde todas mis tablas tienen que estar, en este caso, unidas, así, tienen que estar unidas. Ese es el tema, ¿no? Que todo el conjunto de entidades que yo tenga deben de estar relacionadas. Siempre deben de estar relacionadas. Si yo no relaciono mis tablas, puedo cometer el error de que cuando yo saque reportes, uno, que puede ser que salga inconsistente. Puede ser el caso que salga bien también, pero también que salga inconsistente. Pero siempre ustedes deben de asegurarse que toda tabla siempre tienen que estar relacionada para que tenga una buena consistencia de datos. Toda tabla deben de estar así, relacionadas. Y entonces acá estamos viendo que de este tipo de relación de varios a varios, al final se convirtió en una relación de uno a varios. Esos son los tipos de relaciones que van a encontrar ustedes más. A ver, alumnos,
Hasta ahí, alguna consulta, pregunta que tengan, ahí en el chat también me pueden escribir para poderlos ayudar. A Profe, ver, una pregunta. sí, adelante. La entidad profesor curso ya no es necesario que tenga un ID, ¿no? No, sí, el ID va a ser la unión, en este caso, de profesor con curso. Es decir, la tabla, ¿no?, que habíamos creado, profesor curso, su identificador único tendría que tener ID de profesor y ID de curso. La unión de ambos representa su clave primaria de esta tabla. Sí va a tener, pero es la unión de ambos, así. Este tendría su ID de profesor y este de aquí su ID de curso, ¿no? Y estos serían su identificador único o clave primaria, ¿no? Adicional a eso, cuando nosotros analicemos, miren, acá le voy a agregar ya. Este para mí se representa así, miren, PK, que significa clave primaria en inglés o primary key. Para mí este sería su primary key, ¿no? De esa tabla. Ya, bueno. ¿Alguna otra consulta ahí, alumnos? A ver, para continuar. Ya, a ver. Veamos un ejemplo más, ¿ya? Mientras ustedes preguntan, si no, ahí. Ah, ya, la asistencia, ya. Dentro de un momento les paso la asistencia, creo que lo tengo por aquí, a ver, un momento. Ahí está, ahí les voy a pasar la asistencia en el Zoom, ¿ya? Ahí está. Acabo de pasarles la asistencia para que lo tengan ahí. Ya ahí se van anotando. Y ahora veamos un último ejemplo, ¿ya? Para continuar. A ver, ahí hay otra consulta de Anthony. En esta tabla de detalle debe tener otra llave como ID profesor curso. Ya, en esta tabla detalle, ¿no? Su identificador, vamos a compartir pantalla. En esta tabla detalle, su identificador va a ser estas dos de aquí, ¿ya? Esta de acá. Y siempre, para yo identificarlo como registro único, cuando yo haga mi tabla, tendría que tener ambas de aquí. ID de profesor y ID de curso. Aparte, yo le voy a agregar otros atributos más, ¿ya? Pero siempre, cada registro de esta tabla de detalle debe tener una columna para el ID de profesor, otra columna para el ID de curso. Así va a ser. Ya. Veamos, si no, un último ejemplo. ¿Ya? Aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en la cual nos dice el siguiente caso. Uy, un momento. Uy. Ya. Acá nos dice, ¿no? Las sedes olímpicas se dividen en complejos deportivos. Los complejos deportivos se subdividen en aquellos en los que se desarrolla un único deporte y en los polideportivos. Los dos tipos de complejos, deporte único y polideportivo, tendrían diferentes tipos de información, ¿no? Y acá nos dice, los complejos polideportivos tienen áreas designadas para cada deporte con un indicador de localización, ¿no? Cada complejo celebra una serie de eventos, ¿no? Ejemplo, pista del estadio, pueden celebrar muchas carreras distintas.
En los eventos participan comisarios, ya sea cumpliendo la tarea de juez u observador. ¿Ya? Entonces, así miren, en todo este ejercicio nosotros tenemos que empezar a identificar primeramente cuáles son mis entidades que voy a utilizar. Segundo, tengo que ver si hay un tipo de jerarquía en alguna de estas texto o de lo que nosotros, del análisis que nos están dando. Por ejemplo, acá estoy viendo un tipo de jerarquía. Mira, por ejemplo, acá dice, en los eventos participan comisarios. Ahora, estos comisarios, que puede ser una entidad comisario, puede tener una entidad juez y una entidad observador. Pero tanto el juez como observador pertenecen a la entidad comisario. Entonces acá tendríamos que tener una entidad, ¿no? Como hemos visto, ¿no? De herencia o de jerarquía, ¿no? Y así. Para cada evento se necesitará cierto equipamiento, ejemplo, arcos, perdigones, barras paralelas. Esto ya viene a ser como las propiedades, ¿no? Que va teniendo cada entidad, ¿no? Un complejo tiene una localización, un jefe de organización, ¿no? Y acá nos dice, para cada tipo de sede se conservará el número de complejos con su presupuesto aproximado y para cada evento está prevista una fecha, duración, número de participantes y número de comisarios. Ya. A ver, para este ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Primero, identificamos, como les dije, las entidades y luego vamos poniéndoles sus atributos de cada entidad. Y vemos cómo están relacionadas cada una de estas tablas. A ver. En este caso tendríamos primero la tabla de sede, ¿no? Luego tendríamos otra entidad llamada el complejo deportivo, ¿no? Y acá dice, ¿no? Una sede se divide, puede tener, ¿no? O se divide en uno o en varios complejos. Cada complejo va a tener sus atributos, que puede ser el ID de complejo, el jefe y la localización. Asimismo, el complejo va a celebrar lo que son eventos, ¿no? Puede tener varios eventos. Ese evento, cada evento, yo lo voy a identificar, va a tener su código de evento también y sus atributos adicionales, que puede ser la fecha del evento, la duración del evento, ¿no? Y así yo puedo seguir agregando más atributos, ¿no? Ahora, acá tenemos también un complejo, puede ser unideportivo o también puede ser polideportivo, ¿no? Unideportivo quiere decir un único deporte. Polideportivo, que tiene varios deportes, ese complejo. Asimismo, acá tenemos que si es polideportivo, yo voy a tener áreas, ¿no? Una área puede ser, por ejemplo, para un deporte, otra área para otro deporte, y así. Y lo que lo va a identificar como único es el código de área. Luego de eso también tenemos el comisario, bueno, que participa en un evento, van a participar lo que son los comisarios, ¿no? Puede ser uno o varios comisarios. Ahora, ese comisario es lo que acabamos de decir, ¿no? Un comisario puede tener un juez, puede ser un juez o puede ser un observador, pero ambos van a pertenecer a la entidad comisario. Y luego también tenemos el equipamiento, que un evento puede tener lo que son equipamientos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en este ejemplo, estamos tratando primero de analizar cada vez que hagamos, vamos leyendo el texto, ¿no? O cuando hagamos el análisis, por ejemplo, dentro de su centro laboral, van a encontrar, ¿no? Que primero tienen que entender todo el negocio de la empresa, luego la parte que se quiere modelar, y luego de eso se empieza a identificar quiénes son las entidades, sus atributos y la relación que existe.
Y de esa manera vamos armando nuestro modelo de datos, así como está. ¿Ya? A ver, ya con esto también estamos terminando, pero quisiera saber si hay alguna otra consulta, alumnos, hasta el momento, o está todo claro hasta ahí. Ujú. Todo claro, profesor. Ok, gracias, gracias. Ya, igual, no se olviden de registrar su asistencia en el link que estoy compartiendo en el chat. ¿Ya? Ok, ok. Muchas gracias a cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo en una próxima sesión. Nos vemos con todos. Bueno, profesor, disculpe, ¿esta asistencia es la misma que se mandó por el otro link que habían enviado? Disculpa. Habían mandado un link de asistencia también por el WhatsApp. ¿Es el mismo? ¿O Sí, tenemos que marcar en...? es el mismo. Ah, ya, si ya he llenado el otro, ya este no es necesario. Así es, no es necesario. Ok, ingeniero. Listo, gracias. Ok, hasta luego, hasta luego.